En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Hace un par de semanas, los padres vimos una película que se llama King Richard, que cuenta la historia de las hermanas Williams, Venus y Serena, en su camino hacia ser tenistas profesionales y números 1 del mundo. Y el papá las iba entrenando y les iba exigiendo mucho y logró hacer de ellas unas campeonas. Y cuando Venus tenía, creo que eran 14 años o algo así, y la entrevistan después de un torneo, le preguntan: ¿cómo quién quisiera ser cuando seas grande? Y ella hace una pausa y dice: no, yo quiero que las demás digan, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Y uno dice: uy, está bien, pero pues tenía las cosas claras, ¿verdad? Y es que hoy nosotros vivimos en un mundo de influencers, ¿no? Donde seguimos siempre a este influencer, a este de acá, yo quiero ser como ese, yo quiero tener eso, y buscamos un montón de cosas. Y se nos olvida seguir al mejor influencer de todos, que es Jesús. ¿Cuál es el problema? Yo veo dos dificultades. Una, que Jesús es muy mal mercadólogo, muy malo. Y entonces te dice: dichosos ustedes los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes. Y entonces dices: no, esto no está atractivo, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso no vende. Y luego cuando lo sigues, la pasas mal. Ya le decía Santa Teresa: ay, Jesús, por eso tienes tan pocos amigos. Si así tratas a tus amigos, por eso nadie te sigue. Y es verdad, y así es Jesús. El problema es que nos quedamos con la mala mercadotecnia y no la entendemos bien. Y a lo mejor por eso las iglesias están tan vacías. Y no es porque no haya gente, porque en unas semanas va a venir Bad Bunny y el Cusca va a estar lleno. Y ahí sí vamos todos, ¿verdad? No tengo nada contra Bad Bunny, ni lo conozco ni he escuchado ninguna de sus canciones. Mi desconocimiento no es tanto como el del padre en mi casa que dice: ¿cuándo llega el conejo malo? No, el gato malo. ¿Cuándo llega el gatito malo? Y todos: ¿qué gato malo? ¿De qué habla este? Hasta que alguien cantó: ah, Bad Bunny. Ah, sí, ese. Yo, por lo menos el nombre me lo puedo. Pero sí, vean, los estadios están llenos y las iglesias vacías. Padre, es que hoy es el Super Bowl. Ah, ok, lo entiendo. Pero, ¿y los demás domingos? Es que nos cuesta seguir a Jesús porque su mensaje es exigente. En esta película que les comentaba, las gemelas tenían que pasar por un montón de sufrimientos y un montón de abnegaciones, y su papá les exigía muchísimo y les decía: todo esto es parte del plan, todo es parte del plan, sigamos con el plan, vamos con el plan. Y hacía cosas muy ilógicas a veces. Y cuando ya juega su primer torneo, Venus, le ofrecen un patrocinio y un contrato, si no me equivoco era como de $5 millones a una niña de 13, 14 años. 3, me están corrigiendo por ahí, $3 millones. Es lo mismo, da igual. Y el papá dice: no lo vamos a aceptar. Y todo el mundo dice: este señor está loco, es parte del plan, es parte del plan. Y al día siguiente le ofrecen 5 y dice: no lo vamos a aceptar, es parte del plan. Y termina firmando su primer contrato por $13 millones. Y Jesús a veces hace cosas ilógicas o nos pide hacer cosas ilógicas, pero todo es parte de su plan.
Y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, aunque no nos lo sepa vender. Si confiamos en Él y si seguimos, llegaremos al final de ese plan perfecto. Y de eso se trata el Evangelio de hoy. Y de eso se trata toda la liturgia. La primera lectura, Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su fuerza. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone en Él su esperanza. Ahí está la clave. Lo único que Dios nos pide es: no confíes en ti mismo, confía en mí. No sigas tus planes, sigue los míos que son mejores. Y eso es: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos ustedes los pobres, que no tienen en sí mismas sus esperanzas ni su fuerza. Fíjense cómo es: dichosos los necesitados en el fondo, porque si estás necesitado te vas a aferrar de mí, nos dice Jesús, y vas a confiar en mí y no en tus fuerzas. En cambio, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que tienen cosas y se hartan ahora, hay de ustedes los que ahora ríen, porque no se dan cuenta que me necesitan, porque creen que no me necesitan y confían en sus propias fuerzas. La segunda razón por la que creo que las iglesias no se llenan es por nosotros, porque no sabemos vender el mejor producto, que además es gratis. Nosotros también somos muy mal mercadólogos. Y en primer lugar, los padres, que a veces tenemos la culpa de que las iglesias estén vacías, lo reconozco, ¿verdad? Luego llegas a una iglesia y el padre se echa una homilía de 40 minutos que no entiendes nada y dices: pues no, regreso, ¿verdad? Me mandaron hoy un meme muy fuerte pero muy cierto, y está un padre así, como diciendo: ¿qué pasa?, con su mascarilla, y dice: no viene nadie a la iglesia, pero es que aquí no se contagia nada. Y está al lado el acólito y le hace así con carita, igual con su mascarilla, le dice: pues quizás ese es el problema, que no contagiamos ni el evangelio. Oye, qué fuerte. Y es real, y es que los cristianos no contagiamos porque no lo vivimos en plenitud, porque a veces no lo entendemos y nos falta vivirlo. Si fuéramos lo que tenemos que ser, prenderíamos fuego al mundo. Ya lo decía Santa Catalina de Siena. Si fuéramos lo que tenemos que ser, prenderíamos fuego al mundo. Y es que a lo mejor no nos llena el cristianismo porque no lo vivimos a fondo, porque le tenemos miedo. Porque le tenemos miedo a pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Pero no puedes llegar a la resurrección sin cruz. Ahí está la clave, ya lo decía San Pablo en la segunda lectura. Si Cristo no resucitó, es vana su fe. Y a veces vivimos con cara de Viernes Santo. No, y la cruz y las dificultades y tal. Y se nos olvida que existe el domingo de resurrección y que Cristo venció a la muerte. Y que sí es verdad que podemos pasar por muchas pruebas, pero que con Dios de nuestro lado no tenemos nada que temer. Y cuando nosotros vivimos nuestra fe en plenitud, la contagiamos. Ya decía Gandhi: me convence el cristianismo, pero no los cristianos. Y es que somos cristianos light y vivimos una fe diluida, y lo diluido a nadie le gusta, porque no saben. Si tú tienes una Coca-Cola así fría, rica, pero alguien llega y le echa medio vaso de agua, pues te vas a ver a coca mojada y no te gusta, porque está diluida. Y nos gustan las cosas con sabor. Lo mismo pasa con el cristianismo: si lo diluimos, no nos sabe. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos permita vivir a plenitud el cristianismo, sin tenerle miedo, vivirlo a fondo, para que así seamos como ese hombre del Salmo que dice: bendito el hombre que confía en el Señor, y será como un árbol plantado junto al agua, que cuando llegue el calor no lo sentirá, sus hojas se conservarán siempre verdes a pesar de las dificultades. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Confiemos pues en Dios nuestro Señor y dejemos que sea Él el que lleve nuestra vida y nos haga vivirla en plenitud. Que así sea.